Bien, lo que sí me gustaría, esta sesión la vamos a retransmitir por streaming, como hemos dicho. Yo creo que ya de fuera nos están siguiendo, nos están viendo. Me gustaría que alguien, efectivamente, ya me están diciendo en el chat que se escucha perfectamente. Comentar simplemente que yo voy a ir dando la palabra a Javier primero para que haga algún aspecto técnico de la convocatoria y ya María Jesús que entre en los aspectos más genéricos. Si queréis hacer alguna pregunta, perfecto. Lo único que os pedimos es que la pregunta pulséis el micrófono para que se os grabe y se os escuche, y os escuchen los que están fuera, y además quede grabado. La presentación la vamos a grabar. Le tengo que decir a Miki que se acuerde de grabarla. Vale, está grabando, pues me dijo que le tenía que avisar. Y la idea es que tenemos aquí un chat delante, que cualquier consulta que tengáis, los que estáis fuera, pues hagáis vuestra pregunta y nosotros aquí en la mesa, tanto Javier como yo, cuando veamos la pregunta, pues se la vamos trasladando a María Jesús y la vamos resolviendo. Bueno, yo creo que ahora le paso la palabra a Javier y que plantee los aspectos más técnicos. Bueno, buenos días. Yo simplemente quería comentar un par de cuestiones con respecto a las convocatorias, no solo de este año, sino las dos últimas, y es el tema un poco de cómo es la evaluación, ¿no?, de los proyectos, ¿no? Quiero que tengáis en cuenta, porque hemos visto algunos problemas en la última convocatoria en cuanto a la petición de proyectos, las dos diferencias en cuanto a la convocatoria de retos y de excelencia. Ha habido gente que se ha presentado a la de excelencia, cosa que, bueno, que desde el vicerrectorado en un momento dado os podemos animar, pero tenéis que tener cuidado. Hay muchísimo menos dinero en la convocatoria de excelencia. Es decir, los proyectos que se van a dar realmente van a ser excelentes, se supone. ¿De acuerdo? Y eso es bastante peligroso en una época en la que no tenemos dinero. Por otro lado, también es importante recalcar que en esa convocatoria de excelencia, dentro de lo que cabe, la evaluación, entre comillas, vamos a decir que puede ser algo más subjetiva. ¿Por qué? Porque el 60% de la valoración de la evaluación de los proyectos de excelencia van a ser la idea del proyecto. ¿De acuerdo? Es decir, que tiene peso el grupo, tiene peso el impacto que tenga ese grupo, las publicaciones y demás, pero el 60% de la valoración va a estar cuestionada con el proyecto y la calidad de redacción de ese proyecto. ¿Entendido? Con lo cual también algunos que habéis tenido ahora la mala suerte de haber concurrido ahí, habéis visto que pues, puede haber unos criterios que a juicio de los evaluadores, pues evidentemente tiran abajo la propuesta de proyecto. Con esto no quiero desanimaros para aquellos que tengan interés pedir en excelencia, pero que sepan lo que puede ocurrir. La convocatoria de retos, por otro lado, tiene bastante más dinero y el 50% de esa evaluación es la idea. El resto va a ser el impacto que tenga ese grupo y, sobre todo, el currículum del grupo. Es decir, que ahí ya es defendible unos criterios mucho más objetivos a la hora de defenderse uno mismo, ¿no?, o el grupo que se presente. Es importante, y esto lo he visto este año que he podido estar en el panel, que cuando se concurra a retos, realmente se identifica el reto. Es decir, hay una serie de retos que son los que marca también la Unión Europea, que son los mismos para Horizonte 2020, y no es, no me gusta mucho la palabra, pero es real, no es baladí el hecho de defender la vinculación de ese proyecto a un reto. No vale indicar, este es el reto, mi proyecto se parece o está cerca del reto 4.2. No, tiene que estar realmente identificado. Y es una de las cuestiones que más se valora precisamente en la idea del proyecto. ¿De acuerdo? Igual que otra cosa que he visto en algunos de los proyectos que se pidieron en la última convocatoria, que tanto para excelencia como para retos, es importante realmente meter o incluir un plan de divulgación del proyecto. Es decir, y cuando digo divulgación, no solo me refiero al plan de publicaciones, ¿de acuerdo? Estamos muchos acostumbrados a pedir un proyecto y esto se publicará en revistas internacionales. No, hay que realmente decir dónde se va a publicar, si se puede, incluso a qué congreso se va a ir y, sobre todo, también hacer un plan de divulgación con la sociedad, que últimamente lo está identificando bastante el Ministerio. Es decir, al Ministerio últimamente le gusta invertir poco, pero lo poco que invierte, además, lo que le gusta es que realmente se identifique y aparezca la sociedad, ¿no?, que aparezcan los medios de comunicación y que realmente tenga un impacto. Esto tanto en los proyectos de excelencia como en el de retos. Tampoco me quiero entretener mucho, pero por último, también importante, que también pude identificar algunos problemas en la última convocatoria, es si se va a optar por el becario,
es decir, si se va a optar por la contratación de una persona en formación, esa casilla que se marca, es muy importante que haya un plan de formación. Es decir, antes la gente simplemente marcaba esa casilla, lo he podido ver en varios proyectos que se han enviado, donde simplemente se marca esa casilla, e incluso con el proyecto bien valorado, incluso con un proyecto que se pueda conceder, si al final no se incluye un plan de formación de esa persona en formación, lo más probable es que la comisión decida que no se incluya a ese contrato. O sea que si realmente estáis interesados en la contratación de esa persona en formación, por favor, molestaros en crear un pequeño plan de formación, ¿no? A lo mejor incluso con un pequeño plan en cuanto a temporalizado, en qué tareas del proyecto se incluiría, ¿de acuerdo? Y realmente que se vea que esa persona en formación va a estar integrada, ¿no? Porque eso sí que se tiene bastante en cuenta, ¿no? Otra cuestión importante a la hora de redactar, ahora que decía lo de esa temporalización del proyecto, es importante intentar redactar ya los proyectos como se están haciendo o como se hacían ya los proyectos europeos. Es decir, si podéis incluir paquetes de trabajo con responsables, es fundamental. Es decir, se está identificando cómo el proyecto de esa forma va a tener una temporalización, pero además se va a ver esos paquetes de trabajo con objetivos parciales, con lo que se llama, podríamos denominar entregables o hitos, donde al Ministerio también le va a servir para identificar cómo marcha el proyecto a lo largo de la ejecución. Y además que en esos paquetes de trabajo se indiquen responsables. No venga, se vea que el equipo de trabajo, incluso el equipo de investigación, está realmente representado allí. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que un poco estas son las indicaciones que podría daros, que he podido ver a lo largo de las evaluaciones que han tenido lugar en los últimos 2 años y que realmente se tienen bastante en cuenta a la hora de realizar la evaluación del proyecto. Ahora creo que es mejor que deje paso a María Jesús y empecemos a ver algunos temas de las características más propiamente técnicas del proyecto. Bueno, buenos días, soy María Jesús Jiménez, la coordinadora de gestión. A ver. Talla.
Vale. Bueno, continuamos a ver si... O continuamos, no sé si podemos empezar. Yo lo he estructurado, esto es... ¿Me escucháis bien? ¿No? ¿Ahora me escucháis mejor? Vale, ya. Ahora parece que se me escucha bien, ¿no? Vale. Yo lo he estructurado en 8 partes, lo que es la solicitud de proyecto del plan estatal, tanto de investigación como de retos, de la parte, bueno, en las 8 partes que lo he considerado más importantes. Vale. Primero he indicado las principales diferencias que hay entre una convocatoria y la otra, que ya las ha explicado Javito. Después, bueno, el plataforma electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad es una especie de laberinto. Cuesta mucho trabajo encontrar las cosas. Entonces yo he intentado simplificarlo todo y ponerlo en las direcciones concretas para cada cosa. Entonces, aquí os he incluido la web de la convocatoria, tanto de retos como de excelencia, donde podéis encontrar todo tipo de documentación, tanto de un tipo de proyecto como del otro. Hay que darle 2 veces. Respecto a la convocatoria de retos, aparte de incluiros aquí los 8 retos, también os incluyo una dirección donde están definidos esos retos, para que podáis ver en dónde encuadraría vuestro proyecto exactamente. Bueno, esta presentación os la voy a mandar por Tavira, para que la tengáis y para que podáis usar todas las direcciones y todo lo que os sirva un poquito de guía. En la convocatoria, tanto para retos como para excelencia, esto es común, los proyectos se pueden pedir de 2 tipos, proyectos tipo A o proyectos tipo B. Los proyectos tipo A son los proyectos que están dirigidos sobre todo a jóvenes investigadores. Esos proyectos podrán ser dirigidos por 1 o 2 investigadores principales, con contribuciones científicas y técnicas relevantes. Y uno de los requisitos es que no hayan dirigido nunca un proyecto del plan nacional anterior o del plan estatal actual de duración superior a 1 año. Y que hayan obtenido el grado de doctor a partir del 1 de enero de 2006. Los proyectos tipo B son realmente los proyectos convencionales de siempre. Están dirigidos por pueden ser dirigidos por 1 o 2 investigadores principales. Las modalidades de los proyectos, tanto de tipo A como de tipo B, se pueden pedir mediante un proyecto individual o un proyecto coordinado. Un proyecto individual es un proyecto con un solo equipo de investigación. Y un proyecto coordinado es un proyecto formado por varios proyectos, por varios subproyectos. Tendrán que tener como mínimo 2 subproyectos y como máximo 6 subproyectos. Estos subproyectos podrán ser de tipo A o de tipo B, salvo hay un subproyecto que será el subproyecto de coordinador, que podrá estar dirigido por 1 o 2 investigadores principales, que ese obligatoriamente tendrá que ser de tipo B. Los subproyectos podrán ser de una misma entidad beneficiaria o de distintas entidades beneficiarias. O sea, podremos tener subproyectos en la Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla, de cualquier universidad o centro científico. Los subproyectos podrán financiarse
algunos de los subproyectos normalmente no se financian todos, pero siempre tiene que ser financiado el subproyecto del investigador coordinador. Si el subproyecto del investigador coordinador no es financiado, no se financia ningún subproyecto. El reto, el área temática y la duración de los proyectos es única para todos los subproyectos y viene marcada por el subproyecto del investigador coordinador. Con carácter general, todos los proyectos tendrán una duración máxima de 3 o 4 años. Con carácter excepcional, podrá tener una duración de 2 años, siempre y cuando esté justificado que hay que realizarlo en ese tiempo. Tendrá que justificarse tanto en la solicitud como en la memoria técnica, y también se podrá justificar porque el investigador principal no reúna el requisito de vinculación durante todo el tiempo de la ejecución del proyecto con la entidad beneficiaria. La duración de los proyectos contará a partir de la fecha que se especifique en la resolución de concesión definitiva. Esa fecha no podrá ser anterior al 30 de diciembre de 2016. Yo pienso que con casi toda seguridad los proyectos comenzarán el 1 de enero de 2017. Por lo menos habitualmente suele ser así con el Ministerio. Ahora vamos a hablar de los requisitos del personal investigador. Los requisitos del personal investigador, tanto del investigador principal o investigadores principales, de los miembros del equipo de investigación, deben cumplir con el requisito de la vinculación. Esto significa, lo he puesto aquí aparte, el requisito de la vinculación, porque es bastante importante. Tienen que prestar servicio, para que cumplan ese requisito, prestar servicio en la entidad beneficiaria como personal investigador activo mediante una relación funcionarial, estatutaria o laboral, ya sea de tiempo indefinido o temporal. Este año, como novedad, van a permitir en el Ministerio que, aunque no se cumpla este requisito de vinculación, el personal que esté en situación de expectativa de nombramiento o contratación, porque hayan concurrido a un procedimiento de concurrencia competitiva, pues se considerará vinculación suficiente con que se aporte el documento que lo acredite. Esto es nuevo en esta convocatoria. Aquí se incluyen las de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, es decir, si estamos pendientes de contratación de un Ramón y Cajal que haya firmado el contrato, pero todavía no se ha iniciado, bueno, pues podrá concurrir a la convocatoria y podrá cumplir el requisito. La vinculación tendrá que mantenerse durante todo el periodo previsto de ejecución del proyecto. En caso de que no se tenga esta vinculación, se podrá firmar un compromiso de mantenimiento de vinculación, que es un documento que está en la web del Ministerio, es un documento normalizado. Y en ese documento, también tenéis que saber que ese documento no es competencia, la firma de ese documento no es competencia del vicerrector de investigación. La competencia de la firma de ese documento es del vicerrector de ordenación académica y personal. Aquí os incluyo la dirección a la que tenéis que enviar el documento rellenado para que os lo firme el vicerrector, Carlos Moreno Aguilar. Y bueno, y poco más sobre esto.
Para participar en los proyectos hay 3 formas de participación. Como investigador principal, en los que ya os he comentado antes que puede haber 1 o 2 investigadores principales, como miembro del equipo de investigación y, por último, como miembro del equipo de trabajo. Los requisitos que debe cumplir el investigador principal para participar es que debe ser doctor, tiene que cumplir el requisito de vinculación que ya he explicado anteriormente, tiene que pertenecer a la entidad beneficiaria, es decir, en nuestro caso a la Universidad de Cádiz, tanto el investigador principal 1 como el investigador principal 2, ambos deben pertenecer a la Universidad de Cádiz, tienen que contar con una jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial de un mínimo de 800 horas anuales, tienen que tener dedicación única al proyecto, no estar contratado con fondos obtenidos de convocatorias anteriores del plan estatal o del plan nacional anterior, salvo los contratados Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, en que sí podrán, y además los investigadores principales de los proyectos de tipo A deberán reunir los requisitos que os he comentado anteriormente, de obtención del título antes de una fecha determinada. Esto es importante. El incumplimiento de los requisitos por parte de cualquiera de los investigadores principales determinará la inadmisión de la solicitud. ¿Eso qué significa? Que como uno de los investigadores principales no cumpla los requisitos, la solicitud se inadmite y ya no entra ni a valorarse, ni a subsanarse, ni a nada. Os advierto esto porque el requisito de vinculación, de mantenimiento de vinculación, es un modelo normalizado. Entonces, tanto la Universidad de Cádiz como el resto de universidades, como normalmente no pueden acreditar o comprometerse a esa vinculación de un mínimo de 3 años para los investigadores principales o para el resto del equipo de investigación, pues ese documento se modifica. O sea, que no es, el documento que firma el vicerrector de Ordenación Académica no es exactamente el documento del Ministerio. Es un poquito más light, ¿no? Donde nos comprometemos si fuera necesario, pero no nos comprometemos realmente como establece el Ministerio. Entonces, si eso lo vamos a hacer para el investigador principal, hay que tener mucho cuidado, porque si no admitieran el documento, no admitirían al investigador principal, con lo cual el proyecto se caería entero. Para los investigadores principales, las incompatibilidades que existen es que solo pueden presentar un proyecto como investigador principal, solo pueden participar en uno, y los miembros del equipo de investigación, y bueno, tanto para los investigadores principales como para los miembros del equipo de investigación, son incompatibles en esta convocatoria, la convocatoria de retos, de excelencia, la convocatoria para jóvenes investigadores sin vinculación con vinculación temporal, los proyectos de investigación en salud del Instituto de Salud Carlos III y los proyectos de investigación fundamental orientada del INIA. Todos esos proyectos son incompatibles, tanto de esta convocatoria nueva como de las anteriores que estén en vigor. Para las convocatorias anteriores, solamente si tienen fecha final, posterior al 31 de diciembre de 2016. Se cuenta la fecha desde la fecha inicial que se puso en la resolución, de concesión definitiva del proyecto. Es decir, no se tienen en cuenta las prórrogas. Un proyecto que termine el 31 de diciembre de 2016, pero para el que se solicite, por ejemplo, una prórroga de un año hasta 2017, ese año no se va a contar como incompatible. Solamente el de la resolución definitiva. No hay incompatibilidad para los proyectos que hayan obtenido financiación, tanto en el 7º programa marco como en Horizonte 2020,
como en los proyectos de las comunidades autónomas, por ejemplo, los proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía. Para eso no hay incompatibilidad ninguna. Requisitos del equipo de investigación. Podrán ser doctores o investigadores con categoría de titulado superior. Los doctores que no reúnan los requisitos de vinculación tendrán que aportar el documento que os he comentado anteriormente. Un documento que se firme por el vicerrector de Ordenación Académica y Personal, donde nos comprometemos a la vinculación durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Tendrán que tener dedicación única al proyecto o compartida en 2 proyectos, de los que os he comentado anteriormente, del Plan Nacional anterior o del Plan Estatal actual. O sea, la participación podrá ser como máximo en 2 proyectos compartidos o en un único solo proyecto. Y no podrán estar contratados con cargo a fondos de proyectos del Plan Estatal o Nacional, salvo los contratados Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. El incumplimiento de los requisitos por parte de alguno de los investigadores del equipo de investigación determinará la exclusión en ese proyecto y en todos los proyectos donde vaya, y no cumplen los requisitos. Los componentes del equipo de investigación, esto es importante también, que pertenezcan a una entidad beneficiaria distinta a la de la Universidad de Cádiz, tendrán que presentar una autorización de participación expresa, una autorización expresa de la entidad a la que pertenezcan. Normalmente esa autorización iría firmada para las universidades por los vicerrectores de investigación y si fuera otro organismo de investigación, pues por los representantes legales de esos organismos. Los investigadores que quieran participar en proyectos externos a la Universidad de Cádiz tendrán que hacer una solicitud de participación en proyectos externos al vicerrector de investigación. Esa solicitud la harán a través de nuestro programa de investigación WIDI. Aquí os pongo la dirección y también un poco cómo podéis llegar hasta allí. Y los que no están dados de alta en el programa WIDI, previamente tendrán que registrarse. Y la última forma de participación en el proyecto de investigación es como miembro del equipo de trabajo. En el equipo de trabajo tendremos que poner a todos los investigadores, de alguna manera llamados colaboradores, o por lo menos vosotros lo llamáis, ya lo habéis dicho varias veces, colaboradores, y son todos aquellos que no cumplan los requisitos para estar en el equipo de investigación. Cuando no cumplan los requisitos para estar en el equipo de investigación, se meterán en el equipo de trabajo. Por ejemplo, el personal que no cumpla el requisito de vinculación y para el que no se pueda aportar el compromiso de vinculación. Personal contratado con cargo a proyectos del Plan Nacional o Estatal. Personal en formación, profesores invitados y investigadores extranjeros, o sea, personal investigador de entidades sin domicilio social en España. Esto es también importante, no podrán participar en el equipo de trabajo aquellos doctores que consten en algún proyecto como investigadores principales o como miembros del equipo de investigación. Eso quiere decir que el que tenga los requisitos para participar en el equipo de investigación no podrá estar en ningún equipo de trabajo. Es incompatible. El régimen económico de las ayudas. Bueno, estas ayudas normalmente sabéis que son cofinanciadas a través de los fondos FEDER en un 80%. Normalmente no financian las ciencias sociales y humanidades.
y se podrá financiar totalmente o parcialmente el presupuesto solicitado de las propuestas presentadas. O sea, no siempre financian el 100%, aunque ha habido casos en que sí. Pero bueno, aquí también os pongo un poco en la línea en que ha explicado Javito el dinero la financiación que hay para cada una de las convocatorias. Como podéis ver, en retos son 243.906.000 y en excelencia 125.500.000. Las diferencias son bastante importantes, casi un 66 frente a un 34%, es bastante más dinero en retos. Pasamos a los gastos elegibles del proyecto. Los gastos de un proyecto deben ser, antes que nada, necesarios para el proyecto, para la ejecución del proyecto, deben estar directamente relacionados con el proyecto y deben imputarse dentro del periodo de ejecución del proyecto. Estos requisitos son imprescindibles. Ahora pasamos a relacionar todos los gastos que incluye la convocatoria que se pueden incluir en el proyecto y yo he destacado en rojo los que no, que también son importantes que no los pongáis, porque el hecho de que en el presupuesto incluyáis un gasto no lo hace elegible. O sea, podéis poner un gasto que no es elegible y ese gasto, aunque os dieran el proyecto, no lo podríais llevar a cabo después. Con esto hay que tener cuidado. En costes de personal, queremos incluir personal de nueva contratación siempre. Y bueno, los podemos contratar doctores, titulados superiores, personal técnico. El ministerio no nos exige que lo contratemos a tiempo completo, pero sí que lo pone en la convocatoria preferentemente a tiempo completo. Podríamos contratarlo a tiempo parcial. Los costes aproximados de este personal investigador están disponibles en la web del área de personal. Yo os he incluido aquí la dirección para que podáis elaborar el presupuesto viendo las cuantías de cada tipo de contrato, lo que os cuesta para que podáis hacer el presupuesto más o menos ajustado. El presupuesto, el presupuesto tiene que ser ajustado y sobre todo lo que más importante tiene que ser justificado. O sea, se penaliza que vaya un proyecto muy por encima de lo que realmente se necesita. Tampoco hay que poner un proyecto súper ajustado que si encima nos bajan no lleguemos. Pero entender eso, que sobre todo tienen que estar todos los gastos justificados. No serán imputables como gastos de personal al proyecto. Como ya hemos dicho antes, los gastos de contratación de investigador principal ni los miembros del equipo, o sea, tienen que ser gastos de nueva contratación, las becas de formación, los gastos derivados de convocatorias que a su vez estén subvencionadas por convocatorias del Plan Estatal y del Plan Nacional, como son los Ramón y Cajal y los Juan de la Cierva, y el personal técnico de apoyo. Gastos de personal contratado con anterioridad a la fecha que se indique de ejecución del proyecto en la resolución definitiva de concesión. Y he añadido aquí que lo habéis solicitado varias veces cuando habéis solicitado la contratación de personal, el complemento por cumplimiento de objetivos de la universidad para las contrataciones de investigadores de capítulo 6 no se puede utilizar para estos proyectos, porque el ministerio ese complemento no lo entiende como complemento, sino lo entiende como una especie de no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Complemento salarial, exactamente. Antes los proyectos, yo hace tiempo que no los veo, había un apartado que era concepto de complementos salariales, que yo hace mucho tiempo que ya no los veo, y ellos entienden que esos son complementos salariales, con lo cual no los permiten. También están permitidos, que esto es con respecto a los proyectos de
creo recordar 2012, porque creo recordar que se admitieron desde 2013, pero bueno, como algunos vayan a pedir proyectos a partir de 2012, los gastos de adquisición, de mantenimiento y reparación antes no se admitían y ahora se admiten. Hay que incluirlo, por supuesto, en el presupuesto. Incluso admiten la adquisición de bienes mediante leasing, arrendamiento financiero, y no son elegibles la adquisición de equipamiento durante los 2 últimos meses de duración de los proyectos. Esto es muy importante. Es decir, la adquisición de equipamiento debería ser al principio del proyecto, con carácter general siempre que se pueda al principio del proyecto. Ellos ponen en la convocatoria que no se podrá comprar material inventariable, o sea, equipos durante los 2 meses últimos, pero si vosotros vais a poner, por ejemplo, en un proyecto que vais a utilizar determinado equipo durante la ejecución del proyecto, ¿vale? Y lo compráis 4 meses antes, es muy probable que lo retiren, porque ellos os van a decir que no se ha utilizado ese equipamiento durante el periodo de ejecución del proyecto. Muchas veces algunos me habéis dicho, no, es que estamos utilizando determinado equipamiento y ahora, porque estaba regular, se ha estropeado y ahora, cuando faltan 4 o 5 meses para que finalice el proyecto, compramos el equipamiento nuevo. Pues no, el equipamiento nuevo hay que comprarlo al principio, en la medida en lo que sea posible. En el presupuesto también se puede incluir material fungible de suministro, otros de las mismas similares. Se excluye el material de oficina, es decir, de material de oficina no podemos meter absolutamente nada. Puesto aquí, se me ha olvidado, pero también os quiero recordar, porque ya nos lo han retirado de muchísimos proyectos, tampoco se admite como material fungible el material de limpieza. Es decir, eso lo toman como costes indirectos y aunque sea para limpieza de equipo, salvo que sea unos productos muy especiales, que yo no sé si los hay, para el equipamiento científico, no admiten ningún material que sea de limpieza, ni lejía, nada que tenga que ver con los materiales normalmente que se utilizan para la limpieza de aulas o limpieza de lo que sea. Eso no lo admiten, no lo rechazan. Admite los costes de utilización y acceso a infraestructuras científicas y técnicas singulares y de grandes instalaciones científicas. He puesto aquí un poco todo lo que realmente... Gastos de viajes y dietas, inscripción y asistencia a congresos, conferencias, visitas y estancias breves de investigadores con una duración máxima de 3 meses. Cubrirá tanto los gastos de invitados como del equipo de investigación del proyecto. En este concepto de viajes y dietas también se puede justificar los gastos del personal que forme parte del equipo de trabajo, siempre y cuando se justifique en los informes científico-técnicos. Este trabajo, lo mejor es que el trabajo que van a realizar estén en los planes de trabajo que se presentan en la memoria científica. Y, muy importante también, hay que respetar los topes máximos que se establecen para estos gastos de viajes y dieta que establece el Ministerio, en que tenemos que respetar el Real Decreto 462/2002. Aquí os he incluido una tabla en la que os pongo las cuantías máximas. O sea que todo lo que exceda de estas cuantías no es admisible en el proyecto. Tenéis que tenerlo en cuenta tanto para elaborar el presupuesto como para cuando después vayáis a imputar los gastos. Y os pongo también aquí en mayúscula, no serán elegibles los gastos de comidas de trabajo
y de atenciones de carácter protocolario. Eso nos lo retiran absolutamente todos. Bueno, otro tipo de gastos son los gastos de solicitud y otros gastos de mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, costes de patentes, siempre y cuando porque no son elegibles los gastos de ampliación o renovación de aquellas patentes que no se generen en el periodo de ejecución del proyecto. Esos gastos no son admisibles, solamente los de nuevas patentes. Gastos de asesoramiento y apoyo técnico. Bueno, aquí he relacionado unos cuantos gastos, no los voy a leer todos. Acuerdos de licencia, bancos de datos, análisis de muestras, pruebas de laboratorio. También gastos de publicación y difusión de resultados, incluyendo aquellos que pudieran derivarse de publicación en revistas de acceso abierto. Se incluyen gastos de revisión de manuscritos. También aquí cabe destacar los gastos derivados de la publicación de tesis doctorales que hayan sido generadas íntegramente en el proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que se está refiriendo a los gastos del personal predoctoral que ha sido concedido al proyecto. Pues sabéis que en el proyecto se puede pedir personal predoctoral para realizar la tesis. Entonces, el de ese personal, los gastos de tesis de ese personal está incluido en este apartado. Y bueno, aquí os lo destaco también, dice en todos los casos será preciso que las publicaciones deriven directamente de la actividad científica desarrollada en la ejecución del proyecto y se haga constar la referencia del proyecto. Es decir, en todas las publicaciones tendremos que poner la referencia del proyecto, que es el código del proyecto que tiene, el código que le da el MINECO, el Ministerio de Economía y Competitividad. Tenemos que poner que está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y en los casos que esté financiado por el FEDER, también tenemos que ponerlo obligatoriamente. También se admiten los gastos derivados de la internacionalización de la actividad, gastos relacionados con la colaboración de otros grupos nacionales e internacionales. No se admiten cuotas a sociedades científicas nacionales o internacionales. También os lo destaco en rojo. También si se admiten gastos derivados de formación de corta duración que sean imprescindibles para la ejecución del proyecto. Esto tenéis que justificarlo en los informes científicos. Y no se admiten honorarios por participación en actividades científico-técnicas ni pagos a conferenciantes. Esto quiero recordar también que lo pusieron desde el año de la convocatoria 2013. Antiguamente se podían pagar, pero ya no. Se pueden incluir gastos de subcontratación de actividades que sean necesarias para el proyecto con un máximo de un 25%. Esto se podría incrementar, pero con una autorización del Ministerio y debidamente justificado. Y ya otros gastos relacionados con la ejecución del proyecto, como la utilización de los servicios centrales de la propia universidad, servicios de mensajería, asistencias técnicas y otros servicios externos. Aquí voy a destacar en los servicios de mensajería, ¿vale? Los servicios de mensajería los incluyen como gastos subvencionables, pero nos los están metiendo en los requerimientos de subsanaciones de justificaciones y en los acuerdos de reintegro. Es decir, cada vez que se hace un gasto de mensajería, hay que poner en la descripción, se lo tendréis que comunicar a las administraciones, el motivo del gasto de mensajería. Porque si no ponéis el motivo que esté relacionado con el proyecto, no lo retiran. O nos piden las explicaciones. Si lo ponéis ya directamente, pues nos ahorramos que nos lo metan en los requerimientos. Esto es importante también, las comunicaciones entre los investigadores y el Ministerio. Todas las comunicaciones entre los investigadores y el Ministerio serán a través de los medios electrónicos con carácter obligatorio.
Todas las comunicaciones se realizarán por el investigador principal. Sabéis que en los proyectos puede haber dos, pues el investigador principal que esté designado por el ministerio o que esté se haya propuesto como investigador principal uno, y es el que se encarga de las relaciones con el ministerio y la comunicación con el ministerio. O sea, el único que se relaciona con el ministerio es ese investigador principal. Los dos tienen los mismos requisitos para todo, pero las relaciones con el ministerio solamente son del investigador principal 1. Todas las publicaciones que se hagan con respecto a la convocatoria del proyecto, cualquier tipo de subsanación que os pida, resoluciones de exclusión, las resoluciones de, bueno, esta gente hace una proposición de resolución provisional, propuesta de resolución provisional, después la resolución provisional, propuesta de resolución definitiva, resolución definitiva de concesión. Todo eso lo publicarán en la web que os indico aquí, que está en la sede electrónica del Ministerio, y os podrán enviar un aviso de cortesía, es decir, que al correo electrónico que hayáis indicado en la solicitud del proyecto, os podrán enviar un aviso de cortesía. Quiere decir que os lo pueden enviar o no lo pueden enviar. Hasta ahora lo están enviando, pero sí que es verdad que cuando dejan de enviar algo, tampoco avisan. Entonces, tendréis que estar un poco atentos a esta web, pero vamos, nosotros también estamos atentos, nosotros estamos continuamente atentos a la web del Ministerio. La presentación de solicitudes de cualquier escrito de subsanación, autorizaciones de prórroga, de cualquier cambio que sea necesario, eso se realiza a través de la carpeta virtual de expediente, se llama la carpeta Facilita, y también os pongo la dirección directa. Tenéis que entrar con vuestras claves del programa, del RUS, que es el programa que tiene el Ministerio, entráis con las mismas claves y ahí podéis realizar incluir todas las solicitudes y toda la documentación que os soliciten. Esos documentos que se suben a la carpeta virtual de expediente habrá que subirlos siempre en documento formato PDF con un máximo de 4 megas y nombrados con menos de 45 caracteres, incluida la extensión, es decir, y no incluir puntos ni caracteres raros porque no lo admite. Además, cuando eso no lo admite, da una información arriba del programa, pero es que es casi imperceptible porque es del mismo color que el programa y es que no nos damos cuenta. Vemos que no nos la admite, pero nos damos cuenta por qué. Solo son considerados válidos los documentos firmados por el investigador, perdón, por el vicerrector de investigación. Es decir, cada vez que vayáis a hacer una aportación a la convocatoria de algún documento, una subsanación o algo en la plataforma Facilita, tenéis que enviar un correo a la dirección gestión.investigación@uca.es para avisar para la firma del vicerrector. Desde la Oficina de Gestión de Investigación nosotros estamos pendientes de esta plataforma y estamos viendo, vemos continuamente si hay documentación pendiente de firma. Pero está sucediendo que hay investigadores que creen que han enviado la documentación, pero les falta algún paso último, por lo cual esa documentación no está a la vista del vicerrector de investigación. No sabemos que existe, con lo cual no se firma. Entonces, lo mejor de todo para asegurarnos es que enviéis un correo avisando de que habéis subido un documento de subsanación o de solicitud de alta, baja de investigador, lo que sea, para que se firme. Presentación de las solicitudes. Os pongo también aquí directamente la web que va directamente a la solicitud. Ya os digo, como he dicho antes, como es un laberinto, os estoy poniendo lo más claro posible todas las direcciones para que vayáis directamente a todo. La solicitud tendrá que se tendrá que presentar por el investigador principal, que está identificado como interlocutor en el Ministerio de Economía y Competitividad, a efectos de comunicaciones.
Previamente, este investigador, bueno, los que ya habéis presentado estos proyectos ya lo sabéis, tendrá que estar dado de alta en el RUS, que es el Registro Unificado de Solicitantes de la plataforma del Mineco. También os pongo la dirección directa. Y también os he incluido aquí algunas preguntas frecuentes para rellenar la solicitud, que me las soléis hacer todos los años. Bueno, ya os la incluyo en este documento. Como están registrados varios representantes legales, bueno, pues ya os digo que el representante legal que tenéis que marcar es Casimiro Mantel Serrano, que es el vicerrector de investigación. Las horas de trabajo al año, que también os las piden para el investigador principal y para los miembros del equipo de investigación, tenéis que poner 1.664 para todas las categorías a tiempo completo y la mitad cuando se trate de medio DP. Y el grupo de cotización para doctores, ingenieros, arquitectos, grados, es el grupo 1. En el caso de proyectos coordinados, el investigador principal de cada subproyecto deberá presentar una solicitud. O sea, cada subproyecto, como os he comentado antes, tiene un investigador principal y cada uno presentará su subproyecto. Las solicitudes se presentarán únicamente en formato electrónico. No se pueden presentar de ninguna otra manera, ni se enviará ningún tipo de documentación ni de papel al Ministerio. Esto es muy, muy importante. Documentación obligatoria que se considerará parte integrante y contenido mínimo de la solicitud. Esto significa que esta documentación no es subsanable. Es decir, como esto no vaya con estos requisitos, no se va a poder subsanar. Os van a enviar, porque la ley lo establece, una notificación de 10 días para subsanar, pero para nada porque no la vaya a poder subsanar, porque la misma convocatoria establece que no son requisitos subsanables, con lo cual el proyecto quedaría fuera. No son subsanables las memorias científico-técnicas del proyecto. Hay que hacerla en el modelo normalizado que figura en la web del Ministerio. Se presentará en inglés o en español. El tipo de letra, específicamente el que indican aquí, letra Times New Roman o Arial de un tamaño mínimo de 12 puntos, con unas márgenes superiores e inferiores de 1,5 centímetros y unos márgenes laterales de 2,5 centímetros. Y un espaciado mínimo sencillo. En el caso de proyectos individuales tendrá una extensión máxima de 20 páginas en el apartado C del documento científico. En el caso de proyectos coordinados tendrá una extensión máxima de 25 páginas en el mismo apartado de la memoria científica. La segunda parte, que también forma parte integrante y contenido mínimo de la solicitud, igualmente requisito no subsanable, es el currículum vitae abreviado tanto de los investigadores principales como de los miembros del equipo y de los doctores del equipo de trabajo. También modelo normalizado en inglés o español, con los mismos requisitos de letra, de márgenes y de espaciado que os he indicado anteriormente, exactamente iguales, con una extensión máxima de 4 hojas. Y también comentaros que es válido el currículum vitae normalizado disponible en la página web de la FECIN, utilizando la opción de generación de currículum vitae abreviado. Es importante revisar este documento, porque si este documento tiene algún error, no es requisito subsanable. No es le doy el botón de la FECIN, me sale el documento y lo meto. Yo os recomiendo que lo reviséis. También podéis sacar este documento de SICA, de la opción que hay de la FECIN, ¿no? Hay una opción que hay para el currículum de la FECIN, pero os recomiendo lo mismo. Hemos hecho la prueba, en uno ha salido un currículum que reunía todos los requisitos, pero en otros casos no sale. Ha salido, por ejemplo, intentamos con el del vicerrector y salió con un tamaño de letra inferior a 11
a 11 puntos. Entonces, si lo queréis sacar, lo sacáis, pero tenéis que revisarlo. Los documentos a anexar que no son con carácter obligatorio, sino bueno, unos serán no obligatorios, pero sí algunos necesarios, ¿no? Por ejemplo, el compromiso de mantenimiento de vinculación del investigador principal o de los miembros del equipo de investigación cuando no reúnan los requisitos de vinculación de todo el periodo de ejecución del proyecto. El compromiso de mantenimiento de vinculación del investigador principal es una novedad. El año pasado no se permitía para el investigador principal, solamente se permitía para los miembros del equipo de investigación. El documento acreditativo de haber superado un procedimiento público de selección cuando proceda, eso también es una novedad, que ya lo he comentado antes. En los proyectos de tipo A, la acreditación documental en un único documento PDF, cuando concurran algunas de las situaciones por las que se amplía la fecha límite de obtención del grado de doctor, como es maternidad o paternidad, grave enfermedad o accidente y atenciones a personas con situación de discapacidad. Este año también, como novedad, hay un documento libre, que creo que en la aplicación le llaman otra documentación, ¿vale? Este documento no pasará a la aplicación de evaluación de las solicitudes, pero bueno, han puesto un documento por si alguien quiere aportar algo que considere imprescindible o esencial en el proyecto. Y el currículum vitae extenso. Bueno, no sé exactamente con qué que no va- bueno, es que no sabemos qué tipo de documento es. A ver. Entonces tú lo ponías antes No. en un anexo. No, vamos No, a ver. no. La memoria tiene que respetar lo que dice la memoria, ¿vale? Y lo que se meta en ese documento, ¿vale? Será algo que consideráis de interés meterlo. No pueden ser las cartas de apoyo del proyecto. No, Sí, pero pueden entrar algunas. no. Las cartas de apoyo del proyecto no se envían. No es para las cartas de apoyo, porque las cartas de apoyo no se ponen ahí tampoco. Sino, yo no sé, me imagino que esto habrá sido a requerimiento de alguno de los investigadores que se lo habrá hecho al ministerio y el ministerio le habrá parecido bien. Simplemente que eso no vale para la evaluación. O sea, eso no es una otra parte donde yo puedo añadir parte que no he puesto del currículum, parte que no he puesto de la memoria, no. Porque no va Yo creo que eso va encaminado a recusar evaluadores, por ejemplo. a ser. No, creo que va por eso. No lo pone, es que Pero no lo bueno. pone en la convocatoria, ¿para qué? Porque antes para hacerlo había que hacer un escrito, tal, y me imagino Claro, que pues irá por ahora ahí. pone documento libre. Yo os digo que es que no explica nada al respecto. Entonces, entiendo que es por cosas, para meter algún tipo de información que necesitáis ponerla y no hay dónde ponerla, porque todos los documentos tienen un apartado para meter documentos, no se puede meter cualquier documento. Bueno, y por último, sí. ¿Es recomendable? Que no es obligatorio. Lo podéis anexar, pero no es obligatorio. Hombre, yo creo que... Al menos el de los investigadores principales, el investigador, los investigadores principales, sí. Hombre, El resto, normalmente... yo creo que depende de los currículos, ¿no? Claro. Si el Pero bueno, currículum- Son tan estrictos. No, ahí no. Ahí no, ¿no? Ahí no. Ahí no, y además estos documentos no son parte integrante de la solicitud. A ver, una vez finalizada la complementación de la solicitud, estamos hablando de la solicitud electrónica, en ella habéis tenido que aportar todos los documentos que se os piden obligatoriamente. El investigador principal tiene que validar la solicitud y enviarla telemáticamente. En la aplicación, en la parte de arriba de la aplicación de solicitudes, podéis ver que hay un botón que se llama guía de errores. Yo os recomiendo que conforme vayáis haciendo la solicitud, vayáis pasando la guía de errores, porque la guía de errores os va diciendo
que es a lo mejor campos que os habéis saltado, que es muy normal, y ahí os va diciendo los campos que os faltan, para ir cumplimentando, y no que al final muchas veces os encontráis con un montón de errores y muy poco tiempo para subsanarlos. Entonces, si vais pasando la guía a menudo, cada vez que rellenéis, por ejemplo, un apartado, pasáis la guía de errores a ver si os falta algún requisito, porque muchas veces pasan y no te das cuenta y te los saltas. Vamos, que es muy normal. A ver, una vez que el investigador principal valide la solicitud, la aplicación genera un formulario definitivo y el investigador principal deberá imprimirlo y consignar la firma del investigador principal. Si hay más de un investigador principal, pues del segundo investigador principal y de todos los miembros del equipo de investigación. Solamente del equipo de investigación, no del equipo de trabajo y no doctores del equipo de trabajo, solamente del equipo de investigación. Después tendréis que enviar mediante email a la dirección gestión.investigación solicitar la firma del proyecto. Nosotros estamos pendientes, os digo igual que antes, estamos pendientes, pero muchas veces nos ha sucedido que algún investigador ha creído que ha cerrado el proyecto y no lo ha cerrado. Si no está cerrado, no lo podemos ver. Entonces no confíen en que os lo firmamos porque a lo mejor no lo estamos viendo. Entonces lo más seguro para esto es que nos enviéis el formulario generado definitivo, nos lo adelantáis por correo electrónico, así sabemos que efectivamente se ha cerrado y procedemos a revisar la documentación en la medida de lo posible, porque la revisión tenéis que hacerla vosotros, porque nosotros es imposible hacerla en tan poco tiempo, y se firma el proyecto. Por correo interno, a la Oficina de Gestión de Investigación, tenéis que enviar una serie de documentación. Aquí os pongo la dirección a la que la tenéis que enviar. Y la documentación, esta documentación que tenéis que enviar es original. Y enviarla no más tarde del 12 de mayo, ¿vale? Yo creo que es tiempo suficiente, sobre todo para recabar las firmas de investigadores que a veces no son de la Universidad de Cádiz y os cuesta más trabajo y tienen que ser originales, no vale firmas escaneadas. Y de la documentación que nos tenéis que presentar, aparte de ese formulario con las firmas del equipo de investigación completo, pues nos tenéis que enviar también los originales de autorización de participación en el proyecto en el caso de investigadores que pertenezcan a una entidad distinta, por ejemplo, universidades que pertenezcan a otras universidades, pues tendrán que estar firmadas esa autorización de participación externa por el proyecto, por el vicerrector de investigación correspondiente, o en caso de otros organismos de investigación, pues el representante legal. Y las cartas de apoyo de las empresas que hayáis indicado en el formulario de solicitud. Toda esta documentación nosotros nos la quedamos en custodia y el Ministerio nos la podría pedir en cualquier momento. Las cartas de apoyo solamente enviarnos las que habéis incluido en la solicitud, porque las demás no van a ir, si me enviáis más cartas no van a ir en ninguna parte, porque no están incluidas en la solicitud. Aquí os he incluido las fechas de presentación de las solicitudes. Os incluyo también por cada área temática el correo electrónico del departamento técnico, por si tenéis que hacer algún tipo de consulta, bueno, que consideréis hacérsela al departamento. Y también se establece aquí un plazo interno que es muy importante respetar. En esta convocatoria, tanto en retos como excelencia, el plazo de presentación de solicitudes y de la firma del vicerrector es el mismo. Eso quiere decir que si nos vamos al último plazo oficial, pues se podría presentar una solicitud a las 3 menos 5 de la tarde del día último y no daría tiempo a la firma del vicerrector. Por eso os ponemos un par de días antes, a cada convocatoria más o menos un par de días antes, para tener suficientes garantías para la firma del vicerrector. Sobre todo también porque en los últimos días la plataforma del Ministerio se suele colapsar y algunas veces es un verdadero infierno
conseguir la firma. Entonces, cuanto antes la hagamos, pues mejor que mejor. También incluyo abajo una dirección de correo electrónico, que es la dirección de correo electrónico por si tenéis algún tipo de problemas con la plataforma de solicitudes. Problemas, quiero decir, problemas informáticos. Es decir, si no sabemos rellenar algo o, por ejemplo, os dicen no se puede cerrar la solicitud, pues nos avisáis porque probablemente no sea un problema informático, sea que eso pasa muy a menudo. He incluido el plazo de resolución de la convocatoria porque me lo preguntáis muy habitualmente y esta convocatoria normalmente debe resolverse en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la presentación de las solicitudes. El Ministerio podría ampliar este plazo, como máximo creo recordar que era un par de meses, pero si lo hiciera tendría que publicarlo en el BOE y nosotros también os lo comunicaríamos. Y ya por último os he incluido todas las áreas y subáreas de gestión. Bueno, las voy a ir pasando porque realmente tampoco las humanidades y ciencias sociales, las ciencias de la vida y agroalimentación, medio ambiente y recursos naturales. Simplemente esto es para que lo tengáis más a mano. Y la de tecnología de la producción y de las comunicaciones. Y bueno, ya con esto finalizo. Solamente una recomendación que es, esto es una especie de resumen de la convocatoria. Yo os recomiendo que leáis la convocatoria, porque no todo lo que yo he contado está en la convocatoria, es todo lo que pone en la convocatoria y hay cosas, bueno, que son importantes y sería conveniente que las leyerais detalladamente. Nada, muchas gracias por vuestra atención y ya las preguntas que queráis hacerme. Sí, pasamos un momentito a que No te calles. nos digáis las preguntas. También tenemos algunas preguntas en el chat, que a lo mejor en tu caso tú las puedes haciendo, Javi. Alguna cuestión que he visto sobre la presentación que me ha recordado que, por ejemplo, desde el Vicerrectorado de Transferencia hablé con el vicerrector de la posibilidad de aquellos proyectos que en un momento dado estén interesados por incluir alguna referencia a alguna empresa o EPO y que no tengan en este momento algún contacto, pues que nos digáis la idea de proyecto por si el Vicerrectorado puede conocer alguna empresa que pudiera estar interesada y harían la búsqueda de esa empresa para que pudierais aportar alguna carta de EPO, ¿vale? Ese ofrecimiento lo tenemos, lo que pasa es que si no lo tenéis que decir con tiempo, es decir, que nos lo enviéis en esta semana diciendo, oye, mira, la idea del proyecto es este, no tengo ahora mismo ninguna empresa que pudiera ir y si tenéis alguna que conozcáis, pues nosotros se lo hacemos llegar al vicerrectorado que el vicerrector personalmente se me ofreció a eso. Y bueno, yo creo que pasamos a las preguntas que tengáis y si no, pasamos a las preguntas que hay por el chat para que las podáis ir respondiendo tú, ¿no, María Jesús? Hay una que es muy rápido porque he estado contestando algunas a través del chat, pero hay una que no estaba totalmente seguro y es si el personal del SAS puede participar como equipo de investigación plenamente, del Servicio Andaluz de Salud. El personal del SAS, habría que ver el artículo 4 de la convocatoria, si es organismo beneficiario, ¿vale? Podría pertenecer al equipo de investigación. Si no, tendría que meterse en el equipo de trabajo. Y los que fueran doctores contaría su currículum. Pero se podría meter en el equipo de trabajo de un proyecto de la UCA. En el equipo Sí, de pero trabajo se puede meter el equipo de trabajo cualquiera. no es Pero realmente al ellos final quieren lo que meterlo en el realmente equipo se valora. en el equipo de investigación para que se pueda valorar. Vale. ¿El equipo de trabajo no? No tiene por qué. Ni siquiera en el equipo de investigación. Podrán ser doctores o titulación superior. En el equipo de investigación se puede incluir no doctores, pero no cuentan los EDPs, claro, las dedicaciones. Y en el equipo de trabajo se puede incluir básicamente todos aquellos que no sean personal, porque han hecho también esta pregunta, todos aquellos que no sean personal susceptible de ser equipo de investigación, es decir, alguien... No. En la No, última... segurísimo. Vamos a ver. El equipo... No.
¿Dónde, perdona? En el- Sí. Claro, claro, Ah, claro, claro, No doctor. claro. Incluye al personal no doctor del equipo de trabajo. Claro. O sea, te digo que es que Claro. en la memoria No, aparece que pero ahí vamos a incluyas diferen- el no doctor. Vamos a ver más Y yo diferencia. entiendo que tú subas No. a la aplicación el doctor. Vamos a ver, sí, Eso. sí, vamos a ver. El equipo, el único que tiene que ser doctor obligatoriamente es el investigador principal o investigadores principales. En el equipo de investigación podrán participar doctores y personal con titulación superior, ¿vale? Y ambos se incluirán en la plataforma, ¿vale? De solicitud como el que tenga titulación superior dentro del equipo de investigación. Además, en la plataforma se deberán subir los currículos y deberán registrarse los miembros del equipo de trabajo que sean doctores, ¿vale? Y en la documentación tendréis que relacionar lo que ya es la memoria técnica, el apartado B1 creo que es, no estoy segura. Ahí tenéis que relacionar los que vayan a estar en el equipo de trabajo que no sean doctores. ¿Vale? Sí. Hola. Mi pregunta era en relación a investigadores extranjeros que van en el equipo de trabajo. Primero, en cuanto a gastos, ellos solo pueden disfrutar de gastos de viaje, imagino, ¿no? Son ¿De viajes y dietas? Sí. viajes y dietas. Y en segundo lugar, en cuanto al currículum de estos investigadores, ¿tiene que ser con ese formato normalizado, etcétera, o hay alguna? Exactamente igual. Los que sean doctores, exactamente con el mismo formato. Aunque es opcional, ¿no? ¿Cómo? Que no es obligatorio. Vamos a ver, los que sean Para los doctores, doctores en el equipo de trabajo sí es obligatorio. vamos a ver, los doctores en el equipo de trabajo, se podrá meter el currículum abreviado, ¿vale? Con las mismas características que para los demás. ¿Cómo? que viene en formato. En español y en inglés, pero el formato tiene que ser igual. El formato es único, Ok. ¿vale? Solo una cuestión porque me están preguntando varios. Los doctores de universidades extranjeras tienen que participar en el equipo de trabajo. Sí, no van a todos. ser equipo Todos. de investigación. La ventaja que en las dos últimas convocatorias, al hilo de la pregunta que hacía, como ya se puede incluir gastos de esas personas, es decir, ya sí que se empieza a contemplar dentro de la evaluación que esas personas pueden venir, que realmente van a trabajar. Antes se ponía más como apoyo, pero realmente el peso en la evaluación va a seguir siendo el equipo de investigación, aunque ahora se valore un poco el equipo de trabajo, mucho más que hace 2 o 3 convocatorias. Sí. Ahora ha hecho proyectos coordinados, pero como de otro proyecto, el subproyecto 2, por llamarlo de alguna manera, la solicitud lo tiene que hacer el coordinador general. Es la que abre la solicitud. ¿Yo cómo entro en esa solicitud? No entra, ¿te estás refiriendo a un proyecto coordinado? Un proyecto coordinado, pero yo no soy el coordinador principal. Vale. Sí, yo soy el proyecto 2. Vale. Cada subproyecto tiene su investigador principal y son como si fueran, entre comillas, proyectos independientes. Cada uno subproyectos, un mínimo de 2, un máximo de 6 subproyectos. Uno de los subproyectos es el subproyecto del coordinador, ¿vale? Sí. Entonces, la memoria, por ejemplo, la memoria técnica, solamente la sube el coordinador del subproyecto coordinador. Y esa, automáticamente que la suba, se incorporará a todos los subproyectos. Pero cada uno tendréis vuestro subproyecto y tendréis que cerrar el correspondiente subproyecto, porque además, para que cierre el coordinador, no, yo lo oigo bien. Abre la solicitud, pone un nombre de proyecto, Sí, tendrá su clave, etcétera, etcétera. sí. ¿Yo cómo hago para decir que soy subproyecto de ese proyecto que has abierto? ¿Que pongo el mismo nombre y ya automáticamente se liga o...? Yo me imagino que en la aplicación habrá, ahora mismo no lo he comprobado. Supongo que sí.
Yo creo que eso, que tiene que ver primero el coordinador general, vamos, el coordinador del proyecto, se genera un código y es lo que tendré que utilizar yo para meterme. Pero un momentito, que no estáis apretando. En realidad, en la última evaluación que he estado yo, los proyectos coordinados ahora mismo va un solo proyecto. Yo creo que al final el coordinado, no sé cómo es técnicamente, pero la persona, digamos, coordinada, no el coordinador, tiene que entrar en la convocatoria, en la solicitud del proyecto del coordinador. Es decir, yo he evaluado en proyectos coordinados es exactamente... No va a cambiar porque ahora mismo se evalúa exactamente el mismo proyecto, con dos equipos de trabajo diferentes, pero el proyecto, la memoria técnica es la misma. Sí, eso sí, la memoria técnica es la misma. Y Eso Lo te que lo pasa es que puedo- yo no sabía, antes, Y el como código digamos, es el cada mismo. uno habría dos solicitudes. No, el código Y es el yo no mismo. sé si ahora era una y tú te metías por otro lado. Entonces, claro, como no lo sé, y hay 15 días. Yo pues, creo que son dos solicitudes, pero de todas maneras lo podríamos comprobar. Solo vamos a comprobarlo porque creo que ha cambiado, porque ahora mismo es un podemos solo comprobar. código para ambos proyectos. Sí, Y al ministerio solo va un código. lo Pero es que podemos como así comprobar. esta convocatoria y yo había escuchado que, por ejemplo, aquí había cambiado, tú ahora estás liado con la memoria y me da miedo que cuando la última semana te metas allí y de pronto digas, ¿y ahora qué? ¿Una solicitud, la otra? ¿Cómo se liga? Porque lo importante en Puerto Coordinado es que se sepa que están Lo vamos a mirar y te damos una respuesta, ¿vale? Si Sí, me lo permitís comprobamos. una pregunta que ha venido también en cuanto al tema de los dobles IPs. Lo que permite ahora el ministerio es que ahora haya dobles IP, se valora que haya dobles IP, pero ojo, que no sean dobles IP simplemente porque figuren en el currículum, porque eso no se va a valorar positivamente, de hecho no se valora. Se va a valorar cuando el proyecto, como lo denomina ahora el Ministerio de Europa, sea un poco transdisciplinar. Es decir, hay dos IPs porque va a haber como dos disciplinas un poco diferentes y eso realmente sí que se valora, ¿eh? Además se valora bastante el hecho de que haya dos IPs muy diferentes y que no vaya a ser un proyecto coordinado, porque no es necesario, porque muchas veces puede ser de la misma institución, pero por ejemplo, en el caso que me preguntaban a través del chat, pues por ejemplo se valorará que haya, por ejemplo, un IP de medicina y un IP de químicas, por ejemplo, que estén trabajando, por así decirlo, con unos objetivos un poco diferentes, pero que confluyan. Perdona. Que no se considere necesario hacer un coordinado. Un coordinado, Sino que considera que vaya. puede haber dos IPs IPs. porque hay dos temáticas. Sí, sí, sí. Esto se valora y se valora adecuadamente. En las evaluaciones que yo he estado, el tener dos IPs que son prácticamente del mismo grupo de investigación no se valora como algo positivo. No es que sea negativo, pero digamos que pierde un poco fuerza. Pensar una cosa con el tema de las evaluaciones, ¿eh? La mayoría de las que hemos estado viendo, el problema es que las valoraciones están muy cercanas, ¿eh? El perder unos pocos puntos en la memoria técnica puede significar quedar por debajo de la financiación, sobre todo ahora que hay menos dinero. O sea que cuanto mejor vaya, por así decirlo, cerrada la memoria, tanto técnica como del equipo, como incluso el presupuesto, es arañar puntos de donde se pueda. Porque al final un proyecto concedido puede tener décimas comparado con uno que se queda fuera de la financiación. Yo creo que es importante. Perdón. Creo que es importante que os leáis las instrucciones que hay en la web para la elaboración de la memoria técnica, porque ahí va contando cómo tienes que estructurarse y un poco en la línea que dice Javito. Por ejemplo, ahora tengo una duda. Yo siempre he pedido por el área temática MAT y a lo mejor estamos pensando en pedirlo por la TEC. ¿Hay alguna idea de si hay un reparto del dinero por áreas o no? Cuando lo pidan no sé a dónde voy. En principio no se sabe. Los que han estado en el panel, incluido yo he estado en el panel, sabes el dinero al final de la evaluación. Más o menos, porque además el dinero va variando. Pueden pasar dinero de una a otra, de las necesidades que muchas veces no son investigadoras. Por ejemplo, si yo siempre he pedido en temática MAT. Coordinar con otro que a lo mejor lo quiere pedir por TEC. Tú estando por allí y has visto evaluación,
¿tú qué me dirías? Tú pediría por mat porque tienes 5 mat o da igual, eso no se mira. Lo que sí que se ha mirado es el hecho que en el de los IPs alguien haya cambiado de área. Es decir, que alguien que haya estado, cuando hablamos de dobles IP, alguien que haya pedido proyectos por otra área, que además eso sí que aparece en los registros del Ministerio, esté apoyando la convocatoria o apoyando la petición en otra área y que realmente sea coherente esa petición. O sea, que eso sí que se valora positivamente. No te puedo decir que en tu caso sea mejor o peor, pero por lo menos en los paneles donde Sí, pero está por ejemplo, antes se decía que tú cada proyecto... dándole más conmigo. Antes, por ejemplo, si hay un proyecto coordinado y había varios subproyectos, yo entendía que tú podías pedir cada subproyecto. El proyecto coordinado era TEC y tú tu subproyecto lo podías pedir más. No, tiene que ser la misma área temática. Ahora van al mismo área temática y en la misma evaluación. No, es que hace 3 años sí era... Teóricamente, nadie lo hacía, pero tú teóricamente puedes decir, este va por TEC, el otro va por MAT, aunque todo vaya por el mismo paraguas. Ahora todo el mismo, ¿no? Todo el mismo. Si no se registra la pregunta. Desde nuestro grupo de investigación se quieren pedir dos proyectos. Entonces necesitamos repartir a los miembros del grupo. Y no tiempo uno o dos a tiempo completo. ¿Creéis que eso es algo que se tiene en cuenta? Se va a tener en cuenta porque me imagino que iréis al mismo panel, los dos proyectos, ¿no? Sí, pero va al mismo, es decir, a la misma área temática. El problema es que eso se puede ver y el problema es que se está desde por lo menos las indicaciones que te envían a la hora de evaluar un proyecto, te indican que se potencien proyectos con grupos potentes, más grandes y demás, no que se fraccionen los grupos. Si se percibe un fraccionamiento de un grupo, en donde vamos a poner el caso extremo que a lo mejor no es el vuestro, ¿no? El IP es diferente, evidentemente, pero todo el equipo es igual en un lado o en otro, prácticamente lo que estás dando es una sensación de que estás fraccionando el proyecto. En ese caso, nuestra recomendación sería que pidierais un proyecto con todo el equipo volcado en ese proyecto, ¿vale? Otra cosa que científicamente podáis dividir y haya algún miembro del equipo que esté en los dos proyectos haciendo su aportación diferente. Es decir, que tengáis un IP, que tengáis un equipo investigador a tiempo completo en los dos proyectos y después haya algunos miembros que estén repartidos entre uno y otro, en donde hagan actividades que pueden ser esos investigadores complementarios por su especialización, pero que después el proyecto en sí no tenga nada que ver uno con el otro. Bueno, nada que ver me refiero dentro de la temática. Eso es diferente, pero cuidado, si el IP son los dos únicos que están a tiempo completo y después dividís todo el equipo milimétricamente y por la mitad en un lado y en otro, lo pueden percibir así, es un riesgo que corréis. Yo personalmente apostaría por un proyecto más amplio si lo pudierais integrar en uno solo, sumando las actividades de uno y otro. Ahora, si la temática científica es tan diferente que no podéis hacerlo, es una cuestión vuestra. Comento para aquellos que no sepáis un poco cómo son las evaluaciones. En la evaluación, en el panel de evaluador, hay 2 evaluadores que son CENAI de la agencia y que esos 2 evaluadores son expertos en la materia del proyecto, ¿no? Esos evaluadores de CENAI normalmente les van a caer por sorteo 2 o 3 proyectos como muchísimo. Es decir, esa gente van a realmente hacer una evaluación bastante fina o dura del proyecto. Pero por otro lado, están los evaluadores del ministerio, que son gente en el cual por sorteo te van a tocar a lo mejor 15, 18 proyectos del panel. Esos evaluadores van a evaluar más, por así decirlo, la memoria técnica, no tanto la idea, porque muchas veces no tienen por qué ser expertos, y esa gente es la que realmente va a ver y le van a llegar esos 2 proyectos, seguramente, donde vean que el equipo de trabajo es el mismo. Y eso lo va a incluir en el informe. Va a decir, ojo, que el equipo de trabajo está fraccionado. Y eso se va a discutir luego en el panel. Es decir, que ojo porque esa idea puede hacer que pierda fuerza los proyectos, ¿eh? Otra cuestión que ha salido antes en el chat y que creo que es importante también recordarla. El tema del presupuesto. El tema del presupuesto, ojo, porque hay un apartado que viene presupuesto, no viene prácticamente nada de cómo desglosar el presupuesto, pero en las evaluaciones se está mirando bastante y sobre todo no tanto a la hora de conceder el proyecto, sino en el recorte.
que el proyecto, que el presupuesto venga lo más desglosado posible y diciendo en qué se va a gastar cada cosa. Es decir, no incluyáis cosas como 15.000 euros en viajes y dietas, punto. O 8.000 en asistencia a congresos. Intentar identificar qué congresos se van a ir, incluso qué personas van a ir. Pero sobre todo en viajes y dietas, identificar en qué se van a gastar, en qué salidas de campo, en qué muestreos, en qué viajes, etcétera, etcétera. Porque si no, lo más seguro es que incluso concediendo el proyecto diga, pues se quita la partida de viajes y dieta o recortamos enormemente porque esta gente no está indicando en qué se gasta. O incluso en envío de muestras, se van a gastar 8.000 euros en análisis de muestras. ¿En qué tipo de análisis? Y un poco diciendo, pues es que tal análisis vale tanto la muestra, es decir, que eso se evalúa y viene una parte donde a los evaluadores nos indican, ojo, y si realmente el presupuesto está acorde con lo que se ha incluido en la memoria técnica. También, una vez dicho esto, tampoco os pilléis los dedos. Es decir, que luego, si viene extremadamente desglosado y hay un cambio de gasto, pues que tampoco sea muy importante. Hola, sí, yo tenía una pregunta con respecto a los proyectos, la modalidad, si podéis dar una imagen típica del investigador principal. Por ejemplo, típicamente se lo dan a investigadores que están muy cerca de la fecha más temprana en la que tiene que tener el doctorado, depende mucho de la idea. Y luego una segunda pregunta era si hay dos IPs, ¿qué determina que sea modalidad A? La condición de uno, la condición de otro, la condición de los dos. El coordinador. El coordinador. Tienen que. Los dos tienen que ser A. Tienen que ser A. Y en cuanto al perfil, yo hasta ahora lo que he visto no es un perfil. Vamos, claro, tienen que tener las mismas características, los mismos requisitos. Que, en cuanto al perfil, no he visto un perfil claro. Es decir, inicialmente antes de estar en los paneles evaluadores yo pensaba que eran casi convocatorias para Ramones y Cajales y Juan de la Cierva, pero lo que he visto no. Es decir, una persona con un currículum defendible, que cumpla los requisitos en cuanto a la lectura de la tesis, que haya logrado, además se valora que esa persona haya logrado tener un equipo de investigación aunque no sea muy grande, es decir, que a un joven investigador lo esté acompañando al menos 3, 4 EDPs, ¿no? de gente con más experiencia y demás, se valora bastante. Por tanto, sí que animo a la gente a pedir tipo A. Digamos que en los paneles se tiende a ser, entre comillas, benévolo. ¿Hay una cantidad de dinero específica para modalidad o se reparte según...? No. Y de hecho en los paneles se trataba como un proyecto más, con la salvedad de inmediatamente cuando se estaba discutiendo la evaluación se decía, este es un proyecto tipo A y los evaluadores, además los jefes de panel avisaban de tener en cuenta, ¿no?, la juventud, el currículum aunque sea un poco menor y tal, y tú lo tenías claro en la evaluación también. Hola, buenos días. Yo de una preguntita. En las observaciones que me hizo la comisión de evaluación para denegarme el anterior proyecto, en el impacto científico-técnico o internacional de la propuesta decía, sería recomendable explicar más en detalle cuáles son los beneficios de la presente propuesta para las entidades interesadas reflejadas en la solicitud. Entonces la duda es, yo en la memoria científico-técnica no ponía el nombre de las entidades, porque creo que había un apartado específico para poner esas entidades y la carta correspondiente de cada una de las entidades. Pues ahora, de hecho, estaba comentando precisamente con Casimiro ese problema. Eso es un error. Es decir, el tema, si tú vas a incluir EPOs o entidades, tienen que aparecer en la memoria técnica. O bien porque van a colaborar, o bien porque realmente están interesadas en esta parte, o estos datos son interesantes para tal entidad, etcétera. Pero tiene que aparecer en la memoria técnica. ¿Y en cada una de ellas? Y lo mismo te digo al revés. Es decir, si tú incluyes una EPO y diciendo seguramente está interesada y no incluyes la carta de adhesión al proyecto,
Digamos que de cada EPO tienes que hacer un resumen de cuáles son los beneficios e incluirlo en la memoria. Lo suyo es que en el plan de trabajo, tú cuando digas estos resultados que estoy obteniendo aquí son los que la empresa se trasladarán a la empresa y la empresa está interesada en este aspecto en concreto de estos resultados. Es decir, que en tu memoria, en tu plan de trabajo, aparezca en qué punto, en qué momento esa empresa. Es decir, no suméis EPOs por firmar una carta en donde realmente el que evalúe el proyecto tenga que suponer que esa empresa está interesada en este resultado. Tenéis que hacerlo ver, en algunos casos muy obvio. Me explico, en un proyecto de petroquímica, me estaba comentando el caso que habían evaluado, pues había una carta de adhesión de CEPSA y puede ser bastante lógico, pero en otros casos no es tan lógico y a lo mejor el evaluador pues no lo ve claro y en un momento dado te pone una problemática en ese caso y te penaliza. Entonces, en la memoria que estáis poniendo, si tenéis las empresas localizadas, ya os hemos dicho que podemos buscaroslas, pero con tiempo, porque después tendréis que modificar la memoria, indicar claramente esa empresa, porque la empresa lo que pone es una carta muy genérica que está interesada en los resultados. Usted explicar que esa empresa está interesada en este resultado porque esta empresa hace esto y esto otro, y que incluso si tú estás interesado, o en el caso que tengáis esa colaboración con la empresa, indicar qué vais a hacer con esa empresa dentro del proyecto y con esos resultados, porque a lo mejor la empresa lo que va a hacer es probar algo que tú lo puedes incluir en el plan de trabajo y lo que estás haciendo es vincular claramente el proyecto a la empresa. La carta en sí solo no te da valor, es más, te puede hasta perjudicar porque el evaluador dice, bueno, este me ha incluido aquí una relación de empresa, pues que yo ahora mismo no sé qué relación tiene con el proyecto y a lo mejor sí la tiene, pero tú no la has destacado. Sí, la carta, de hecho, si tú pones que esa empresa está interesada y no adjuntar la carta, también va a ser un error. Te va a penalizar. Yo he llegado a ver en algunos proyectos, en la última convocatoria, donde personal de empresas y de otras entidades aparecía como dentro del equipo de investigación, del equipo de trabajo. Y eso se valoraba. Es decir, que hubiera una persona que en alguna de las tareas que es desde la empresa estaba interesado, iba a colaborar o iba a asistir a reuniones y aparecía, eso se valoraba muy positivamente. Porque quedaba claro, por así decirlo, la imbricación de esos EPOs. El micrófono, que es que si no, no se registra para el chat. Aquí. Mira, gracias. ¿Los miembros del equipo de trabajo que están en universidades extranjeras también tienen que pedir al vicerrector que le dé permiso para trabajar o solo los del equipo de investigación? Los miembros de universidades extranjeras no pueden formar, o sea, van a entrar como prácticamente colaboradores o invitados y no necesitan carta. Van en el equipo de trabajo, pero no tienen que pedirle al vicerrector nada, ¿no? Solo los del equipo de investigación. Solo son necesarias esas autorizaciones para el equipo de investigación. Todos los demás entran en el equipo de trabajo y no es necesario. Venga, perfecto, gracias. ¿Dudas que tengáis? Una última. Ahora no han salido los proyectos Explora. No. Una pregunta de ellos, pero ¿tienen modalidad los proyectos Explora? ¿Lo sabéis? ¿Tienen qué? Modalidad A. ¿Los proyectos Explora? No lo sé, no han salido. ¿Pero en los otros años? No me acuerdo. De otros años no saben. No me acuerdo. Yo tenía dos preguntas, bueno, creo que la primera ya la había respondido y era, ¿pueden participar investigadores de empresas en el equipo de trabajo? Y la siguiente era, en el caso de aportar cartas de empresa, ¿hay algún tipo de interés en que, por ejemplo, si son empresas extranjeras, pueden que diga, bueno, esto no es ciencia para España, luego, aunque sea de la Unión Europea? Te van a poner problemas, y eso además lo he visto, por el tema de los fondos FEDER, si son empresas fuera de la Unión Europea. No, dentro Igual de la Unión que, Europea. ojo, eso también es importante, que lo he visto penalizado este año y se me había olvidado. Si hay colaboraciones con universidades, por ejemplo, iberoamericanas o fuera del entorno europeo, donde ese grupo de trabajo se va a incluir con viajes y dietas y gastos, tampoco está muy bien valorado. Pero esto Porque sería- son fondos sí. FEDER. Pero Igual, y con las empresas igual. Si son europeas, Son europeas. normalmente no van a poner problemas. Yo lo que he visto es que, como ahora la financiación viene de fondos FEDER, eso lo recalcaban, de hecho, los jefes de panel, que el dinero, al ser un fondo FEDER, era muy difícil justificarle luego al Ministerio que hubiera podido ser derivado a entidades, empresas que no fueran del ámbito europeo. De todas formas, en tu plan de trabajo, si la empresa es europea, describe la necesidad de que esa empresa sea la que desarrolle o la que está relacionada con ese trabajo. No hay Claro, ningún problema, sí, sí, vale, a de priori, acuerdo. que nosotros Si es europea, conozcamos. a priori no hay problema. Sí, y la siguiente pregunta era respecto a la diferencia entre excelencia y retos.
había comentado antes que el porcentaje de evaluación del grupo era más importante en retos que en excelencia. No, No. el porcentaje de valoración del grupo es exactamente el mismo. Bueno, vale. Lo que cambia es que en excelencia lo importante es la idea. La memoria técnica vale el 60% de evaluación del proyecto. Y la otra cuestión importante es que, eso también lo he visto, ojo si el proyecto se intenta meter en excelencia cuando es un proyecto que se identifica claramente con un reto. De hecho, está penalizado. Sí. Dice, no entendemos por qué una idea que está recogida en los retos y que, por tanto, hay más dinero además en la convocatoria de retos y debería haber ido a retos, no entendemos por qué se pide en excelencia, que hay menos dinero y en principio es un dinero que se deja para ideas que no aparecen recogidas en los retos. Eso lo hemos visto, es decir, proyectos que son que podrían ir perfectamente en retos, se presentan por excelencia y no salen. ¿Por qué? Porque tú tienes tu partida para retos. Lo razonable es que pidas en retos. Los de excelencia son gente que a priori no pueden entrar en reto porque la temática no les encaja. Entonces, claro, no quieren dar proyectos dentro de excelencia para que pudieran ir para reto, porque entonces están limitando los fondos que tienen aquellas personas que no pueden acceder, o aquellos equipos de trabajo que no pueden acceder a la parte de retos, porque la temática no lo permite. De acuerdo. Vale, entonces, vale, y en este caso sobre la diferencia entre retos y excelencia, ¿hay algún tipo? Porque imagino que retos, por ejemplo, en el caso de la temática que es la que os interesa, está claramente dentro de uno de los dos retos, pero no está muy cerca, no está inmediatamente antes de la aplicación, sino que está un poco más aguas arriba, por decirlo así. Eso entraría dentro de retos. Yo intentaría siempre a retos, siempre que podáis justificarlo y plantearlo, Sí. a retos. De acuerdo. Pues eso es todo, gracias. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda que tengáis nos la podéis hacer llegar a la página de gestión.investigación que tenemos. Ya he dicho que vamos a habilitar un CAU lo antes posible para que también lo podáis utilizar. Y bueno, estamos a vuestra disposición para que podáis presentar el proyecto en el plazo adecuado, que no tengáis problema. Cualquier cuestión, cualquier duda, preferimos que nos las hagáis llegar y que nosotros intentaremos responder a lo antes posible. María Jesús, sabéis que tiene una dedicación muy alta en estos casos, sobre todo cuando está abierta la convocatoria de proyectos del Plan Estatal, porque es una de las principales prioridades que tenemos el vicerrector de investigación, y lo que esperamos es que tengáis la poca suerte que se necesita en estos casos para que la evaluación salga con éxito y tengamos el máximo número de proyectos conseguidos por nuestra universidad. Muchas gracias. ¿Por el chat hay alguna cuestión última que aparezca por ahí? No, preguntaban si en el caso de aparecer una persona de una EPO, de una empresa, participando en el equipo de trabajo, es necesario que venga en la propia carta. Hasta donde yo he visto, simplemente con la carta de apoyo de la empresa. Vale. Si ya, como he visto también en algunos proyectos, se incluye en esa propia carta de apoyo que la empresa cede horas de esa persona para el desarrollo del trabajo, pues mejor, ¿no? Pero necesario la carta. Venga, pues nada, pues muchas gracias y venga, y ánimo.